Hola a todas, Shavuot, Beshem Hashem Naaseh Benatzliach. Seguimos con el cuarto atributo de misericordia de Hashem, según el libro Tomer de Borá. Es un poco largo porque trae bastantes conceptos, pero es muy, muy importante que Besrat Hashem podamos escucharlo y con la ayuda de Hashem podamos imitarlo. El cuarto atributo se llama Lisherit Nahalato, para el remanente de tu heredad. El Ramak explica que este cuarto atributo nos permite contestar de dónde se puede sacar la fuerza para los tres atributos anteriores. Es decir, en los tres atributos anteriores estuvimos estudiando que si alguien nos hace daño, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes y entender que a pesar de que usaron algo que nosotros les dimos y nos dañaron, no enfadarnos. También soportar el daño que nos hicieron y, en el tercer atributo, reparar el daño que otra persona hizo, ¿verdad? Aunque en realidad en teoría no nos toca. Entonces, ¿de dónde podremos sacar la fuerza para poder hacer todo esto? La respuesta es del cuarto atributo. El cuarto atributo se refiere a el remanente de su heredad. ¿Qué quiere decir? Que hay una conexión con Akadosh Baruj Hu como si fuera de un parentesco, entre comillas, carnal. Vemos que en diferentes zonas, en diferentes partes, perdón, a lo largo de todas las escrituras nuestras, Hashem se dirige a Am Israel y a cada uno de los judíos con diferentes vocablos. Dice, como si nosotros fuéramos sus parientes, vemos que en diferentes lugares los llama mi hija, mi hermana, mi gemela, mi madre, mis hijos. Es decir, que Am Israel tiene un vínculo de parentesco real con Akadosh Baruj Hu. Según cómo sea de más cercano o de más amor, se utiliza un vocablo distinto. Entonces, vamos con una historia muy linda que a lo mejor nos puede bajar a la tierra un poco el concepto antes de seguir explicándola. Una persona va a hacer reparaciones en su casa y llega el camión con todas las baldosas nuevas que va a utilizar para esa remodelación. El señor llega del final del día, después del trabajo, entra al edificio y se da cuenta que en la entrada del edificio hay un montón de cerámicas tiradas en el piso rotas. Y dice, no me lo puedo creer. Este fue Moshe, que seguro quería ayudar a los obreros a subir las baldosas y se puso a tirarlas en el piso. Y empezó enfurecido a decir, ¿cómo puede ser? Qué poca responsabilidad, es que es un niño muy tremendo, y agarró las baldosas y se puso a tirarlas, ahora que yo suba, vas a ver, y el regaño que le voy a pegar, porque además todo esto cuesta un montón de dinero, y ve el esfuerzo que estamos haciendo para tener la casa bonita. Estaba furioso el papá. Él quería enseñarle a Moshe una lección. ¿Cómo puede ser que agarró todo esto sin permiso y se puso a pensar cómo iba a él reprender, perdón, a su hijo? Y dijo, de esto se va a acordar para que aprenda a ser responsable y a no tocar las cosas de los demás y a no andar despreciando los gastos que hacemos y todo. Y iba subiendo y subiendo, subiendo las escaleras mientras pensaba que era lo que iba a hacer. Sin embargo, empezaba a pensar que Moshe era un niño, que en verdad era pequeño, que siempre le llamaba mucho la atención todas las cosas de reparaciones que se hacían, que seguramente no se dio cuenta que se iban a romper y que al fin y al cabo Moshe era su hijo. Si probablemente le daba el sermón y la reprimenda que pensaba darle, probablemente lo iba a herir, iba a llorar y se iba a acordar de esto no como una lección para aprender, sino como un evento muy triste y doloroso en su infancia. El papá entonces se imaginó cómo podía hacer para comunicar lo que quería sin tanto enojo, y cuando llegó a la puerta de su casa ya estaba bastante calmado y dijo, bueno, va a estar más tranquilo. Al fin y al cabo es mi hijo. Le abre la puerta a la esposa y le dice, ¿viste? Llegaron las baldosas para la reparación, qué lindo. Dice, sí, sí, ya las vi. Dice, también vi varias baldosas rotas en el piso que Moshe se puso a jugar y las reventó. Y le dijo, Moshe. Sí, Moshe vino del colegio, agarró algo de merienda y salió. Él no estaba acá.
él no rompió nada. Y entonces el papá se quedó pensando y dijo, ¿y quién la rompió? Dijo, bueno, no sé, a lo mejor fueron otros niños. También hay muchos niños en el edificio que a veces tocan las cosas sin permiso. Empezó otra vez a molestarse y dijo, claro, seguro fueron los hijos del vecino del piso 4, porque no puede ser, qué clase de mala educación, cómo pueden ser irresponsables, voy a ir a regañar a los niños, o mejor, voy a decirle al papá que cómo educa a sus hijos así, seguro que tiene que pagarme, porque ¿qué es esa manera de comportarse como Moshe? Se habrían comportado exactamente como su hijo. Dice, y si con mi hijo puedo apaciguarme y no pensar en toda esa descarga de rabia que les voy a derramar, los hijos de mi vecino también son Yehudim. Y en verdad, en parte, también son mis hijos, aunque no sea realmente sus padres. También son como parte de la familia, aunque hayan diferencias. Al día siguiente, los obreros iban a recoger las baldosas y sencillamente el papá pudo calmarse y pudo sentirse satisfecho de que pudo controlar su enojo, dándose cuenta de que los hijos del vecino también en parte son sus hijos. Akadosh Baruj Hu nos explica que nosotros somos como sus hijos y que todo lo que nos pasa, a él también le pasa, como está escrito en el Pasuk, en todos los Behol Tzaratam Lo Tzar, en todos sus problemas, a él también le duele. Es verdad que Hashem no cambia. Sin embargo, la manera en la que Hashem se relaciona con nosotros y la misericordia que derrama sobre Am Israel o cada uno de los judíos cuando está en un sufrimiento, nos da a reconocer que Hashem, cuando ve el sufrimiento de cada uno de nosotros o de nosotros como pueblo, Él también está sufriendo. Y que Él también ve y no soporta que nosotros suframos y seamos humillados. ¿Por qué? Por esa relación de parentesco que tenemos. Entonces Hashem nos dice, cada persona debe actuar de la misma manera con su prójimo. ¿Por qué? Porque cuando Jacob vino, bajó a Egipto, está escrito de que todo, todas las tribus, todos los hijos y los nietos de Jacob eran considerados como una sola alma. Es decir, que esa sola alma bajó a Egipto, esa sola alma, por así decirlo, salió de Egipto y como una sola persona y un solo corazón, recibimos la Torá en Arsinai. De esta manera queda establecido el pacto y el parentesco que tenemos con todos nuestros hermanos Yehudim, porque somos una sola alma. Y eso es lo que nos diferencia de otras naciones, que nosotros los judíos, todos estamos conectados con Hashem y estamos unidos unos con otros. Y no solamente que estamos unidos, sino que cada alma de cada judío tiene una pequeña parte del alma del otro judío. Entonces, cuando a veces nos cuesta hacer cosas por el otro, porque lo vemos un poco lejano, podemos pensar, bueno, estamos relacionados entre sí, tenemos un mismo padre, pero aún podemos ir más profundo. No solamente hacerlo por eso, sino decir, él tiene una parte mía dentro de sí. Y si no puedo hacerlo por él solamente, puedo hacerlo por esa chispa de mi alma que está dentro de él. Y de esta manera también aprendemos cómo cuando una persona, por ejemplo, dice Kiddush, una bendición sobre el vino, y luego llega otra persona que no sabe decir Kiddush y no sabe decir Berajá, esta persona, aunque ya bendijo sobre el vino, puede volver a decir la verajá para sacar de la obligación a la otra persona y a esa chispa de su alma que está dentro de la otra persona. Y por eso Hashem le da tanta recompensa a el hombre que llega a cumplir el minyan, es decir, el grupo de 10 personas, de 10 hombres que llegan a la sinagoga para hacer un mínimo de poder decir todos los rezos. Y explican nuestros sabios que esas personas que llegan dentro de los primeros 10 reciben la recompensa de 100. Y esto se entiende literalmente, es decir, que cada uno de los 10 que están y cada uno de una congregación de 100 tiene una chispa de las otras 99 personas. Y esto de que
Todos los miembros de Israel son responsables unos con otros, es en un sentido real por esa posesión que tenemos de la otra persona. Tenemos que saber que cuando nosotros pecamos, estamos dañando al otro y también estamos dañando a todas esas partes de los demás, de las almas de los demás que está dentro de nosotros. Y al revés, cuando el otro peca, está dañándose no solo a sí mismo, sino también a cada una de las chispas de alma que tiene del resto de los judíos. Y es por eso tan importante que tomemos sobre nosotros este klal, este principio que dijo Rabbi Akiva, que es un principio tan importante, Beahavtale reajá kamoja, de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque realmente eres tú mismo, es tu propia chispa de alma que está allí. Y aprendemos nosotros cómo debemos de sentirnos unidos del comportamiento de Moshe y Aarón. Vamos a irnos al Midrash que nos explica que durante la esclavitud de Egipto, Aarón estaba ocupándose de todos sus hermanos, los ayudaba, les daba ánimos y intentaba levantar los espíritus de todo Bene Israel mientras estaban en las peores horas de la esclavitud. Cuando llegó finalmente el tiempo de ser redimido con milagros y maravillas, lo lógico era que esperaban de que Aarón fuera el designado. Él dijo, bueno, se ha ocupado de Am Israel todo este tiempo. Lo normal es que Aarón sea el encargado de sacarlos de Egipto. Sin embargo, vemos que Moshe llega a Egipto, se encuentra con Aarón y le explica que Hashem lo eligió a él, que era su hermano pequeño, que no estuvo durante todas estas desgracias de la esclavitud, y lo eligió a él para sacarlos. Podríamos pensar que lo natural de Aarón es decir un poquito de celos, es decir, uy, pensé que me iba a tocar a mí. Sin embargo, la Torá testifica en su grandeza, cómo se alegró en su corazón porque su hermano se elevó a la grandeza de ser el líder y el conductor de Am Israel afuera del Galut, afuera sí, del Galut de Mitzrayim, para sacarlos hacia la Geulá, hacia la redención. Y al revés, vemos más adelante que la Torá describe en la inauguración del tabernáculo del Mishkan, que iba a ser en Rosh Chodesh Nisan. Antes de eso, habían 7 días en los cuales los Kohanim tenían que hacer turnos. Todos esos días, a Moshe Rabenu fue designado como Cohen Gadol para enseñar a los Kohanim cómo tenían que hacer los sacrificios, y cada vez se armaba y se desarmaba el Mishkan y hacían todo esto y Moshe veía todo. Decíamos, bueno, después de que él les enseñó y aprendió y vio todo, Moshe a lo mejor tendría que ser el Cohen Gadol, y sin embargo vemos de que Akadosh Baruj Hu dijo, Aarón a Cohen va a ser el Cohen Gadol, y Moshe tú tienes que ungirlo como el Cohen Gadol. Y Moshe le dice a Aarón cómo tenía que hacer todos los sacrificios, y Aarón a Cohen queda como Cohen Gadol. Y vemos que Moshe también esto lo agarró como con alegría y con completa felicidad de corazón absoluta, y no sintió nada de celos y nada de molestia ni ningún resabio de, uy, ¿por qué le tocó a mi hermano y a mí no? Y de ellos aprendemos, como está escrito en el Salmo 133, Ine mató Manaim, Shevet Ahim Gam Yahad. Qué bonito y qué placentero cuando los hermanos están viviendo juntos y se pueden alegrar uno con el otro. Y esto es lo que nos dice el Ramak al final del atributo. Lo correcto y lo apropiado es que imitemos a Hashem. Y por ese parentesco y esa cercanía, cada uno desee el bienestar del prójimo, que no hablemos mal de él, ni deseemos en absoluto su desgracia. Igual que Hashem no quiere que nosotros suframos, tampoco debemos desear la desgracia, el sufrimiento o la humillación, ni siquiera alegrarnos un poco por la caída. Al contrario, si nuestro prójimo tiene un bienestar, alegrarnos por él, y si nuestro prójimo tiene un dolor, que nos duela. Y de esta manera podemos aprender que Akadosh Baruj Hu lo que espera de nosotros es que, dada esta cercanía y este amor, nosotros podamos sobreponernos y poder cumplir los atributos anteriores. Y explica Rabbi Eliyahu Dessler sobre esto, en opinión del Ramban, que
debemos erradicar el egoísmo natural que cada uno siente hacia su propia persona, porque el egoísmo que sentimos hacia nosotros mismos y hacia nuestro propio bienestar y hacia nuestro propio éxito realmente se origina en la envidia hacia los demás, aunque no lo podamos reconocer evidentemente. En cambio, cuando cada uno desea a los demás lo que desea para sí mismo, estamos anulando esa envidia y estamos realmente erradicando ese egoísmo. Y de esta manera tenemos que unirnos a esta cualidad. ¿Por qué? Porque gracias a esto fue porque Hashem sacó a los Yehudim de Egipto y nos explica que la redención de Egipto va a ser el ejemplo para la redención final. Ahora estamos a punto de recibir, Besrat Hashem, la Geulá, con la llegada del Mashiach muy, muy pronto, si Dios quiere, y va a ser por la misericordia de Hashem. Entonces, para nosotros poder despertar la misericordia de Hashem hacia nosotros, hacia todo en Israel, hacia nosotros que somos sus hijos, debemos ser capaces de expresar esa misericordia y esa simpatía hacia nuestros hermanos, para de esta manera despertarlo en los cielos y que pronto podamos acercar la redención pronto en nuestros días.